que es algo que queda gigantescamente grande. Y esa sobriedad con la que uno advierte que necesita ser socorrido por Dios, que nada de lo que podamos darle, ninguno de los dolores que nosotros buscamos sobrecompensar por lo que nos faltó y queremos proveer, ya sea el amor cercano, el tiempo, las lucas, nada de lo que nosotros podamos hacer suple lo que Dios es capaz de dar. Entonces, vamos a orar y vamos a extender nuestras manos porque queremos presentar a Aurorita delante de Dios, pero especial y particularmente queremos bendecir a Rodrigo y a Laura para que reciban provisión del cielo en sabiduría, en perseverancia, en gracia, para que el Padre pueda dar sobre la vida de Aurorita aquello que solo Él puede dar, que ella pueda conocer a Jesús, que su vida pueda ser para Él, que pueda ser guardada en el hueco de su mano y que pueda amar a Cristo hasta el último de sus días. Tenemos la certeza absoluta de que nada se compara a ese tipo de provisión de seguir a Jesús. Así que vamos a orar para que los chicos sean llenos de sabiduría, que puedan recibir permanentemente provisión de parte de Dios para ser los papás que ahorita necesitan, para que ustedes sean el primer mejor ejemplo que refleja el amor de Dios sobre la vida de ella. Entonces, primero vamos a orar por Aurorita. Les invito a que puedan pararse un poquito, vamos a extender nuestras manos sobre ella, vamos a bendecirla, y luego vamos a orar sobre los chicos como sus papás. Papá, en el nombre de Jesús, nos ponemos de acuerdo para bendecir la vida de Aurora. Oramos en el nombre de Jesús, uniéndonos a Laura y a Rodrigo como sus papás para presentarla delante de ti y orar para que desde ya tú prepares el camino, para que ella un día pueda voluntariamente escoger entregar su vida por completo a ti, que tú puedas acompañarla en cada una de las estaciones de su vida, que puedas protegerla, que puedas bendecirla. Oramos, papá, en el nombre de Jesús, por Laura y por Rodrigo. Te pedimos que tú les des una gran provisión de sabiduría, que les des amor, que les des paciencia, que les des la capacidad de volver a ti una y otra vez a través del tiempo para buscar en ti el consejo, para buscar en ti el descanso, para buscar en ti las perspectivas necesarias, para dar a Aurorita aquello que no está en ellos mismos, sino que solo puede ser buscado en ti. Así que bendecimos su hogar, bendecimos su familia, bendecimos su paternidad y maternidad. Y te pedimos, papá, que tú los sostengas a través de esto. En el nombre de Jesús. Sí. Vamos a tratar con el micrófono, si se corta mucho en el rato, grito. El cronómetro. Vamos a volar. Quiero orar primero. Estuve pensando harto lo que compartir hoy, los días previos. Pensaba primero de manera natural lo que representa esta fecha en general para la mayoría de las personas, desde el cansancio por la decantación del año, de las fiestas mismas, que muchas veces se vuelven algo agotador, pero el cierre de ciclos en el trabajo de muchas personas.
término del colegio, el término de metas de año en los distintos trabajos. Y como muchas veces esto marca el ritmo como en nuestras propias preocupaciones y genera agotamiento. Y cómo nosotros somos llamados de alguna manera a través de la Biblia a vivir el tiempo desde una perspectiva diferente. Que nuestras estaciones de vida no estén marcadas por el calendario y no nos sean impuestas por el ciclo natural. No es que esto sea algo que esté mal. Finalmente, si yo trabajo en una entidad que tiene metas que cierran de manera anual, voy a estar sometido a un tipo de estrés propio del cierre de ese ciclo. Si tengo hijos en el colegio, el término del ciclo escolar va a traer un tipo de estrés también. Incluso si yo no soy de los que compra 473 regalos para Navidad, el solo hecho de ir a comprar pan, si queda más o menos lejos de mi casa, se vuelve un desafío por el tráfico en los días previos a esto. Ir al supermercado a comprar carne es una gran tarea en estos días. Y hay muchas cosas que se vuelven más difíciles producto de eso. Pero aun cuando ese contexto es como bien natural y fácil como empatizar con aquello, pienso particularmente en nuestra iglesia y en los procesos de vida que sé que muchos están pasando hoy, muchos de hecho hoy no están, por distintos motivos, viajes, nacimientos y un montón de cosas pasando. Pienso en los procesos en los que nosotros estamos inmersos de cara a lo que va a ser el inicio del 2026. Compartíamos hace varias semanas ya que estamos inmersos en el proceso de buscar un nuevo lugar para la iglesia, que sea más grande. Entendemos que Dios nos ha hablado respecto de lo que viene para nosotros como comunidad este 2026 y un lugar más grande se vuelve una necesidad frente a eso. Y teníamos una casa que estaba, no digo lista, pero muy avanzada en las negociaciones y durante esta semana ese proyecto capotó. Finalmente el lugar que teníamos previsto lo arrendaron a otras personas. Y yo personalmente soy del tipo de personas que le gusta ilusionarse y después llorar. Yo prefiero 1000 veces ilusionarme muchas veces y vivir los duelos con honestidad, como decir, oye, qué caleta, me frustré, me dio rabia, de hecho fui y le rompí los vidrios. Pero vivir nuestras emociones porque la negación de nuestros procesos muchas veces le cierra la puerta a Dios para venir y traer verdadero consuelo. Si yo no me hago cargo de mi cansancio, si no me hago cargo de la realidad de mi frustración o de mi dolor, tiendo a no pedir socorro, a no clamar a Dios para que Él venga y en mi dolor traiga consuelo, para que Él venga y en mi frustración vuelva a vivificarme. Entonces, este proceso de que se cerró esta posibilidad fue frustrante porque la casa como que tenía todas las condiciones. Pero esto de la casa al mismo tiempo es como bien simbólico desde leer un poco lo que está pasando en la comunidad, porque sé que varios están enfrentando cosas difíciles. Momentos desafiantes, momentos de agotamiento, momentos de tomar decisiones complejas, momentos de dolor. Y lejos hoy de ver aquello yo como algo por lo cual como quedar ahí detenido en el dolor, lo veo con muchísima esperanza. Y quisiera que pudiésemos ver una parte específica de la Biblia que para mí resulta ser una fuente vivificante en tiempos difíciles. Y que esto sea como una puerta que se abre para invitar al Espíritu Santo, para que no sea esto una reflexión intelectual, sino que Él pueda proveer aquello que las palabras no pueden proveer, que Él pueda vivificar en nosotros esperanza, pueda volver a traer una perspectiva de las cosas desde cómo Él las ve desde el cielo. Y esto alivie nuestra carga y nos motive para ver las cosas en la medida justa, para entender cómo Dios está en control en todo momento y cómo Él provee una manera de medir nuestra realidad sobriamente para enfrentar las cosas de la mano de Él y que eso cambie la manera en cómo las significamos y cómo incluso emocionalmente las enfrentamos. Así que,
quiero orar de nuevo. Invitar al Espíritu Santo para que esto pueda ser algo revelado y que Él pueda tener libertad para moverse en el mundo. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, te invitamos. Llena este lugar y abre nuestro entendimiento más allá de nuestra capacidad, que tengamos un corazón que anhele encontrarse contigo. Que tu palabra pueda producir en nosotros el fruto que tú tienes preparado en tu corazón, que sea producido en nosotros. Guíanos, Señor, a ser humildes y a dejarnos traspasar por lo que sale de tu boca. Ven, Espíritu Santo, y muéstranos lo que hay en el corazón del Padre. Revélanos a Jesús. Haznos comprender tu palabra con nuestro ser completo, con nuestra mente, con nuestro corazón, nuestras emociones y nuestro espíritu. Que seamos edificados, que tu palabra nos unifique. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a leer algunos versículos del capítulo 3 de Filipenses y le puse por título esto hoy, avanzando hasta el final de la carrera. Voy a hacer las referencias mínimas nomás para dar algún contexto de lo que Pablo viene hablando en esta carta. Que es el autor de ella. Él escribe esta carta a la gente de la ciudad de Filipos y quizás el gran tema de esta carta tiene que ver con que el evangelio es suficiente. Y es suficiente en el sentido de que leer la realidad desde la perspectiva de Jesús, de quien Él es, de lo que Él ha hecho y de los efectos que ha tenido sobre nosotros, la obra y la vida de Cristo, es todo lo que necesitamos. No necesitamos añadir absolutamente nada más a eso. Un desafío que estaba viviendo esta iglesia en particular era que cristianos, pero que venían del judaísmo y que tenían todavía un arraigo muy profundo en las ideas del judaísmo, estaban diciendo a los cristianos que no eran judíos, que vivían en Filipos, que para experimentar todo lo que significa ser parte del pueblo de Dios, ellos tenían que, igualmente que los judíos, circuncidarse. Un rito en el cuerpo, ¿cierto?, de cortar una parte en el cuerpo de los hombres. Y Pablo varias veces en sus cartas insiste en esta idea de que cualquier evangelio que sea predicado distinto del que él ha recibido directamente de Jesús y que luego ha sido confrontado con los apóstoles y ha sido visado, corroborando lo que Pablo ya sabía, debe ser considerado como un evangelio diferente y como tal contrario a la revelación de Dios. Pablo en esta carta usa palabras en el mismo capítulo 3 brutales. Incluso en el español no es tan fácil seguir como la dureza, pero se intuye. Porque en un momento, hablando de estos judaizantes, personas que querían que la iglesia cristiana se volviera más judía, se refiere a ellos como perros mutiladores. Y literalmente eso es lo que quiere decir. Que mejor se mutilen ellos mismos en vez de estar queriendo mutilar a la iglesia. Y esto era más o menos común, digamos, en el mensaje profético cuando una palabra era demasiado importante. Juan el Bautista en un momento habla a los fariseos y les dice: generación de víboras. Todos ustedes son unos incrédulos y son unas serpientes venenosas. Así, con mucho amor, pero muy, muy, muy duramente. El profeta Amós en el Antiguo Testamento se pega unas frases así, pero descarnadas, y habla de la injusticia y el abuso por parte de los poderosos en contra del pueblo. Y la manera en que él grafica es refiriéndose a las mujeres como vacas engordadas, como producto de los excesos, que privan a unos en pos de otros, pero por medio de la injusticia. Y Jesús, cuando confronta a los fariseos, les dice: ustedes son unos hipócritas, y lo hacen en lugar público, con dureza, porque el mensaje específico de ciertas cuestiones que Dios quiere abordar con su pueblo, a veces tienen tal urgencia
y requieren ser sopesados como con un impacto emocional, que las palabras no son un desmadre, no es como que se le salió la cadena a Jesús o a Juan el Bautista o a Amós o a Pablo, sino que son palabras muy medidas, pero que buscan precisamente generar en nosotros un estremecimiento, como que peguemos un salto para atrás y nos despeinemos y advertamos que estamos siendo confrontados con algo que es grave, y que por su gravedad requiere palabras duras, ¿no? Hoy día no voy a exhortar por si acaso nadie se asusta, no voy a apuntar a nadie con el dedo ni nada, pero a veces hay mensajes que son tan urgentes que la forma viene a ser parte del mensaje. Pablo está poniendo sobre aviso de que es tan crítico esto, es tan crítico el que haya ciertas cuestiones que pueden parecer piola, pueden parecer como una pequeña adición, como algo que no es tan terrible. Te cortas algo, vas a estar un par de días adolorido, no es algo por lo que pelear quizás demasiado, y luego sigo viviendo el Evangelio de la misma manera que lo he vivido hasta ahora, y parece como que podemos transar ciertas cosas y que no va a ser tan importante. El punto no era precisamente que el seguir X rito fuese algo tan terrible. El punto es lo que el rito significaba. Y el punto es que la significancia de este rito atentaba precisamente contra el hecho de que Jesús es suficiente. Y la manera en la que Él estableció el camino para abrazar el reino que Él anunciaba es todo lo que necesitamos. Si Jesús no lo dijo, si no lo reveló luego a través de su espíritu para que quienes caminaron con él lo plasmaran en la revelación escrita, si no está ahí, entonces no es obligación. No hay nada que necesitemos adicional al camino que establece la palabra de Dios en el Evangelio para estar en comunión con Dios y llegar a ser parte de su familia. Si yo creío en que Jesús es como el Hijo de Dios, si creo en lo que Jesús ha hecho, que vivió una vida completamente justa delante de Dios, que murió por mí, ocupó mi lugar y resucitó al tercer día, no hay absolutamente nada más que yo necesite que el arrepentirme y creer. Y cuando le agrego algo a esto, es tan grave que Pablo llega a decir eso. Pero el gran tema que quiero compartir con ustedes es desde el verso 7 al 14, en donde Pablo está pensando precisamente en su propia vida, en su pasado, cómo él era una persona que tenía una forma de acercarse a Dios y de servirlo, un currículum muy nutrido, que en un momento para él llegó a ser una cuestión profundamente valiosa, y luego al encontrarse con Jesús se dio cuenta de que nada de lo que nutría su currículum y era sus credenciales tenía en realidad valor comparado con Jesús. Y él dice en Filipenses 3, 7 en adelante: antes creía que estas cosas, su currículum, eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. No quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro solo en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Esto tiene tal densidad que no pretendo hacer un análisis teológico de ello, quiero simplemente
animarnos a tomar una perspectiva distinta de tiempos difíciles, de cansancio y de crisis, a partir de este entendimiento de Pablo del valor sobrio de las cosas cuando las miro desde el lugar en que Dios las ve. Y lo primero tiene que ver con un reordenamiento de mis prioridades, no en el sentido de que mi trabajo o mi familia o mis sueños o mis hobbies o mi economía sean algo malo y yo tengo que estimarlos por basura como si fuesen cosas negativas, sino de el lugar indiscutiblemente secundario que tienen que tener si se les compara con Cristo. El problema no es que yo ame mi trabajo, por el contrario, a Dios le encanta que nosotros tengamos vocación y nos apasionemos por hacer algo. Cuando uno hace algo con amor, y eso viene de la mano con una invitación permanente a Dios de ocupar el trono en las cosas que hago, ya sea en mis negocios, en mi trabajo, en mi familia, en mis hobbies, en un deporte, lo que sea, si yo lo hago para Dios, eso termina siendo un potencial tremendo, un vehículo de su amor, algo que puede reflejar de su gracia en todos los contextos. El problema es cuando estas cosas rivalizan con Cristo en mi corazón. El problema es cuando tengo tiempo solo para trabajar y no tengo nunca tiempo para estar reposado a solas con Dios. Cuando no tengo tiempo para congregarme, cuando no tengo tiempo para adorar. Cuando invierto todo mi tiempo en algo que termina siendo en la práctica más importante que Dios para mí. Y esto puede ser hasta mi familia. A veces los hijos pueden transformarse en dioses. Pueden ser cosas buenas, pueden ser cosas que están profundamente anidadas en el corazón de Dios como parte de lo que Él quiere darnos. Pero representan el peligro de transformarse en cosas que rivalizan con Dios. Y Pablo entendía muy bien esto porque para él precisamente su propia historia y su currículum, su formación y su servicio, su conocimiento de la ley, pero al mismo tiempo también el celo que él tenía por servir a Dios de la manera que él entendía que era la correcta, se había transformado en algo que lo definía. Y cuando él se encuentra con Cristo y encuentra cómo la gracia define la obra de Cristo y el mérito desaparece por completo, entonces su currículum carece de valor. Y cuando lo compara con Jesús, él logra entender que lo que vivió antes sí importó, porque claramente la formación que Pablo tuvo muchísimo valor en su futuro. Cuando él conoce a Jesús, rápidamente hay como un efecto dominó en el que muchas cosas cambian, porque Jesús resignifica todo, pero lo que él vivió antes fue importante. El celo que él tenía siguió siendo el mismo celo, solo que ahora bien orientado. Pero cuando se le compara con Cristo, entiende que estas cosas son cosas que necesitan desecharse para ocupar el lugar que corresponde que ocupen. Que no haya ninguna duda de que todo lo que pone a Pablo en la correcta relación con Dios es mérito de lo que Jesús ha hecho. Nada del currículum de Pablo sirve para eso. Nada de la historia de Pablo sirve precisamente para que disfrute de lo que significa ser parte de la familia de Dios ahora. Ni su servicio, ni su historia, ni su capacitación, ni su celo, nada lo hace creedor de algo delante de Dios. Y de la misma manera, nosotros somos llamados a advertir el riesgo de que las cosas que amamos, que vienen muchas veces de parte de Dios, otras veces no, a veces amamos cosas que tienen cero valor derechamente, representan para nosotros un riesgo de desorden en cuanto a las prioridades de nuestra vida. Y aun cuando estas cosas pueden ser buenas, cuando se comparan con Cristo, debiesen ser para nosotros basura. Y uno lo puede entender racionalmente de manera fácil, pero en la práctica es un desafío que confronta mucho. Porque ¿cómo mido yo que Jesús está haciendo realmente lo más importante en mi vida en cada temporada? Al punto de que lo demás, si se le compara con Él, es basura. Y uno puede tener ciertos tips,
Finalmente, quien escudriña el corazón y puede establecer un veredicto es solo Dios. Yo puedo decirte, si en tu tiempo nunca hay agenda para Dios, es poco probable que realmente Dios esté siendo lo más importante en tu vida. Si nunca lees la Biblia, si nunca pasas tiempo a solas orando, si nunca pasas tiempo orando, si nunca tienes tiempo para congregarte, es difícil que Dios sea el primero en tu vida. Sin embargo, quien va a realmente determinar cuánto de nuestro corazón estaba consagrado a Él va a ser Dios en el momento en que nos pida cuenta. Y lo primero que Pablo entiende al adquirir esta perspectiva de que lo demás es menos importante es precisamente que lo que ahora sí importa es poder ganar a Cristo. Y una expresión un poco rara, porque a Cristo nosotros lo recibimos por gracia. No nos ganamos, no hacemos algo para que entonces Él de repente nos dé un visto bueno porque calificamos con ciertos puntos y entonces somos parte de Él. Sin embargo, Él está hablando de una forma de experimentar el reino anticipadamente en lo concreto respecto de cómo invierte ahora su vida, ahora que ha entendido el correcto orden de las prioridades. Si todo lo demás es basura, si todo lo demás no vale cuando se compara con Jesús, ¿en qué voy a invertir lo mejor de mis fuerzas? ¿En qué voy a invertir lo mejor de mi pasión? ¿En qué voy a invertir lo mejor que tengo y lo mejor que puedo? ¿Dónde voy a asignar lo mayor de mi tiempo? Y cuando Pablo entiende eso, dice, es tanto el valor que he llegado a comprender que tiene Jesús para mí, es tanto lo que cambió las reglas de todo lo que yo entendía respecto de la realidad, y es tanto mejor que como yo la vivía antes, que primero todo es basura, pero segundo, todo lo que yo pueda hacer, quiero que sea para experimentar más a Jesús, para conocerlo más, para ganarlo, para vivir lo que Él vivió con tal de yo ser más parecido a Él y disfrutar más de lo que Él tiene para mí. Y en ese peregrinaje, cuando Él dice quiero conocer a Jesús y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos, sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Esto se entiende en dos dimensiones. La primera es que Pablo entiende que todo dolor del presente, toda experimentación de muerte en el presente, en medio de toda crisis. Pablo, sin duda, cuando hablaba de estas cosas, estaba pensando en su propio camino de seguir a Jesús. Cuando Pablo empieza a seguir a Jesús, pasa de ser un tipo políticamente poderoso e influyente, de muchas conexiones, a ser una persona que fue muchas veces azotado, perseguido, apedreado, dejado por muerto, insultado, encarcelado. Entonces él tenía dolores súper específicos en los que podía estar pensando. Y cuando uno piensa en Pablo y uno piensa en su propia historia, comparándola, no parece que cuando uno acaba de salir de una golpiza, necesariamente va a decir, quisiera participar de la muerte con tal de participar de la resurrección. Pues no está pensando en una cuestión filosófica, está pensando en algo súper concreto. Le dieron latigazos, lo apedrearon, lo persiguieron, estuvo al borde de la muerte varias veces. Y él escribe con esto en su historia y dice, quiero experimentar ese poder que levantó a Jesús de los muertos y quiero seguir sufriendo con Él y participar de la muerte con Él con tal de experimentar la resurrección. Por un lado está la resurrección que Él sabe que va a experimentar en el futuro. Porque ganar a Cristo significa, por un lado, que cuando Pablo, al mismo tiempo que nosotros, nos presentemos con Dios en un futuro para dar cuenta si realmente Él es a quien amamos más, de realmente si Él es el primero y todo lo demás se compara con Él es basura, cuando yo me pare delante de Dios tengo dos opciones. Presentarle a Dios mi currículum o que Jesús esté parado a mi lado. Si yo le presento a Dios mi currículum, puedo empezar, obviamente, tratando de sacar mis mejores acciones, las tengo anotadas en un papel para que no se me olvide ninguna, porque no hay ningún punto que pueda perder. Entonces, le voy a decir todo lo que yo creo que hice bien, todo lo que me costó, pero que hice por otros o lo hice por obedecerlo. Y no solo va a estar
tremendo lastre adicional de las cosas que no hice bien, sino que las cosas que hice bien, en realidad, nunca van a alcanzar. Y Pablo llega a ser consciente de esto. Él encontraba que tenía un currículum fabuloso. De hecho, Pablo en un momento dice, yo de los fariseos era el primero. Nadie tenía el celo que yo tenía. Si alguien tiene algo de lo que gloriarse respecto de su pasado como judío y como fariseo, de la secta más radical, soy yo. O sea, no es que Pablo se avergüence de su historia respecto del compromiso que tenía con Dios en medio de ese contexto. Entonces su currículum para él valía mucho. El punto es que luego entiende que ese currículum no valía de nada en lo que realmente importa. Y que cuando se para delante de Dios y se visualiza en el futuro dando cuentas a Dios, él ya no quiere presentar ese currículum, sino que quiere contar con Jesús parado a su lado. Y quiere tener esa perspectiva del futuro traída al presente todas las veces que sea necesario. Esto no se trata de las cosas que yo pueda hacer por Dios para sorprenderlo. Se trata de que quiero a Jesús a mi lado en todo momento. Porque así como lo necesito indispensablemente en el futuro, cuando Dios me pida cuentas, también lo necesito en el presente para cada cosa que me queda grande. Lo necesito todo el tiempo parado a mi lado y quiero invertir mi vida en tener a Jesús parado a mi lado. Y no quiero darlo por sentado. No quiero dar por sentado que Jesús está conmigo por el solo hecho de que es omnipresente porque es Dios. No quiero dar por sentado que Jesús está conmigo porque yo declaré mi confianza en Él y le entregué mi vida. Porque Él sí es omnipresente, está. Sí, yo soy su hijo, entonces está. Pero gobierna, están a mi lado de tal forma como aquel que es el primero y que todo lo demás vale menos que Él. Le doy a Él el lugar que corresponde como rey. Si mi vida no está siendo invertida de esa manera, todos los otros dolores van a parecer a ratos insoportables. Porque la vida en muchos aspectos duele. Yo la embarro en cosas que me rebotan y me causan dolor. Pero también el mundo está gobernado todavía, hasta que Jesús regrese, por tinieblas. Y la gente que no ha sido rendida ante Jesús está gobernada por tinieblas. Y yo que no estoy gobernado por tinieblas, igual guateo momentos y hiero a otros. Por lo tanto, hay dolores que yo mismo me causo, hay dolores que otros me causan porque viven bajo este gobierno y están las tinieblas activamente moviéndose para causar dolor. Entonces, mientras yo esté aquí, va a haber un montón de dolores. Pero aquellos dolores que vienen solo como parte de vivir en el mundo, si yo no tengo una perspectiva del futuro, si yo no tengo la perspectiva de que necesito a Jesús a mi lado gobernando, va a parecer que esta cuestión me arrebata y me deja como un estropajo y que soy indefenso y todo el tiempo solo voy a poder ver los dolores a mi alrededor. Las cosas que salieron mal, los sueños que no funcionaron, las relaciones que se rompieron, los negocios que fracasaron, y una y otra cosa va a parecer insoportable y la realidad para mí va a parecer insoportable. Porque todo el tiempo hay cosas que duelen. Pero si tengo una perspectiva de lo eterno, primero, aquí la primera mala noticia, ¿sí? Le agrego otro dolor a mi vida. Y que cuando yo me alineo con los propósitos de Dios, surge otro tipo de resistencia. Espiritualmente, las tinieblas van a buscar que las cosas en las que yo quiero alinearme con Dios no se ven. Y van a derechamente atacarme en momentos. Pero cuando yo estoy metido en hacer aquello que Dios me invitó a hacer, primero, los dolores valen la pena. Y segundo, sé que voy a ser victorioso. A veces nosotros humanizamos la Biblia en el sentido de que la hago como una máxima humanista y tomamos promesas aisladas que están en la Biblia y decimos, si Dios está con nosotros, ¿quién está con nosotros? Y lo aplicamos para cualquier cuestión. Vamos a jugar a la pelota y si Dios está con nosotros, ¿quién? Vamos a ganar 45-0 porque Dios está con nosotros. Y creemos que cualquier emprendimiento, idea o sueño tiene que resultar para bien porque nosotros le pertenecemos a Dios. El tema es que la Biblia jamás promete ni que vamos a estar exentos de sufrimiento por ser cristianos. Por el contrario, dice Jesús, si a mí me llamaron príncipe de los demonios, no esperen menos de ustedes. Si a mí me persiguieron, si a mí me insultaron, no esperen menos de ustedes. La Biblia no promete que no vamos a tener dolor.
pero tampoco promete que vamos a tener éxito en todo. No dice que por ser cristianos entonces necesariamente vamos a multiplicar nuestro patrimonio. Como que si somos hijos, entonces Dios va a bendecir todos nuestros negocios. Si soy un hijo de Dios, entonces tiene que irme bien en lo financiero siempre. No puedo tener reveses. Si soy un hijo de Dios, entonces no puedo tener una relación que se rompa. Y la verdad es que la práctica nos dice que eso no es cierto. Porque no todos tenemos plata, no todos tenemos todas nuestras relaciones en orden y lidiamos con cosas. Pero lo que la Biblia sí dice es que cuando hay una empresa, me refiero a algo que ejecutar, que ha nacido en el corazón de Dios y a lo cual yo me he alineado, ahí sí puedo tener la garantía de que sé cómo esto termina. Entre medio va a haber dolores, entre medio va a haber cosas que pueden costarme mucho, pero si yo estoy haciendo algo que nació en el corazón de Dios, eso es diferente. Ahí sí tengo el respaldo de que nada ni nadie se puede entrometer con el cumplimiento de los propósitos de Dios si yo estoy alineado con eso. Si Dios te ha dado una palabra profética que has confirmado y que has visto que la palabra está alineada con lo que Dios te está diciendo. Si tú lees la Biblia y ves un montón de cosas a las que Dios te invita, respecto de dar testimonio de Él, respecto de vivir en justicia, respecto de decir la verdad, respecto de perdonar a otros, cada vez que tú pones en práctica la verdad del Evangelio, el resultado es bueno. Aun cuando incluso a veces no se sienta bueno de manera inmediata, sabemos que el resultado va a ser bueno. Así que cuando yo observo mi vida, como Pablo, desde una perspectiva macro, como un día voy a dar cuenta delante de Dios, ya sé de primera mano, en ese momento, estando Jesús a mi lado parado, yo voy a ser justificado y voy a experimentar la resurrección. La resurrección es una promesa futura objetiva, histórica, que va a ocurrir. Eso es nuestra expectativa, nuestra certeza y nuestra convicción. Entonces, cuando yo pienso que un día vamos a resucitar y que vamos a vivir para siempre con Dios en el cielo, estoy poniendo mi esperanza en un hecho histórico, en algo que yo sé que va a suceder. Y eso cambia la manera en que experimento el presente. Pero Pablo no está hablando solo de ese tipo de resurrección. Pablo está hablando del tipo de resurrección que ocurre todos los días cuando yo estoy dispuesto a morir por Jesús. Cuando yo estoy dispuesto a seguir a Cristo y en esa determinación por seguirlo, estoy dispuesto a morir a mí, morir a mis propias ideas de tener la razón, morir al modelo que yo establecí para mí mismo para tener éxito, morir frente a la palabra de Dios y obedecer más allá de todas las cosas que pueden no hacerme sentido. Cuando yo tomo esa decisión, eso me lleva a un lugar de resurrección. Y Pablo dice, no es que yo tenga esta cuestión resuelta, no es que yo esté todo el tiempo muerto a mí mismo en todo, incluso a mí que me han latillado, apedreado, perseguido, dado por muerto, no tengo completamente resuelto el tema de morir todo el tiempo con tal de ser vivificado luego por Jesús y sentir que estoy resucitado. Sigue habiendo en mí cosas que necesitan morir, pero lo que tengo claro es que ese es el tipo de vida que quiero llevar adelante. Dejar atrás todo lo que es un lastre, todo lo que tiene menos valor e invertir mi vida en ser como Jesús, muriendo en todas las áreas que necesite morir para experimentar la vida que Él puede dar. Y resucitar en mi economía, y resucitar en mi matrimonio, y resucitar en mi paternidad, en mi maternidad, en mis relaciones de hermanos, en relaciones con amigos. En todas esas áreas yo las presente para que mueran de la manera en que yo quería llevarlas, según mis propios criterios, para que Él reine y traiga resurrección y vivifique. Entonces, esta perspectiva de Pablo es súper pertinente en dos niveles, y con esto termino. Es pertinente en el nivel de advertir qué es lo importante y es pertinente en el nivel de poder invertir verdaderamente en aquello. ¿Cómo le doy lugar a Jesús? ¿Cómo enfrento
mi cansancio, mi frustración, mis dolores, cuando Jesús me invita precisamente a morir para vivir, a debilitarme para ser fortalecido, a dar espacio en mi pequeñez para que Él sea glorificado. Y un camino para eso, lejos de ser una gran conclusión del tema, es como un punto al que llegar, es precisamente el entendimiento de que, voy a leer esta parte, la resurrección final es el parámetro para todas las batallas de nuestro presente. Siempre podemos ver más allá, no solo en el tiempo, no solo en el futuro, sino en la magnitud de la victoria final de Jesús. Lo que Jesús ha hecho y cómo va a ser consumada su victoria es tan grande que esto debe nutrir mi corazón de esperanza en medio de las batallas del presente. Si estoy experimentando dolores que son consecuencia de cosas a las que Jesús me invitó, entonces vale la pena. Vale la pena sufrir incluso por Cristo, si está sufriendo, porque nada se compara al valor que tiene seguir una vida detrás de Él y a su lado. Las eventuales derrotas de hoy, el cansancio, todo lo que nos sigue quedando grande y hacer sentir tanto pequeños como impotentes, son parte de una trama más grande que termina en victoria porque Cristo está a nuestro lado. Y ahí sí yo puedo decir, si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Si yo estoy viviendo esa vida a la que Jesús me invitó. Y yo creo, lo concreto, lo que decía al inicio, que para poder morir, uno primero tiene que ser súper honesto. ¿En qué áreas de mi vida estoy haciendo las cosas a mi pinta? ¿Qué áreas de mi vida me hacen ser muy consciente de que soy pequeño, de que soy incapaz? Por eso cuando oramos por Aurorita, yo decía, la paternidad es una de esas cosas en las que uno rápidamente se vuelve humilde, porque sabe que nos queda como poncho. Pero la verdad es que son tantas las cosas que nos quedan grandes. Y mientras más áreas de mi vida, hasta llegar a la totalidad de mi vida, yo rinda delante de Jesús y lo ponga a Él primero como Rey y empiece a tomar de su palabra para ver que se haga en mí y que mis decisiones sean lo que es su voluntad y que de esa manera yo le conceda realmente reinado, más muero y más resucito. Y la vida que viene después de haber muerto es siempre incomparablemente mejor. Y esto es lo increíble. Esto viene como consejo inspirado por el Espíritu Santo, palabra de Dios, absolutamente eso. Pero de la pluma que sale, o de los labios que dictan al que toma la pluma, es de un tipo que está diciendo que vivir para Jesús es increíblemente más valioso que cualquier cosa, es lo más apasionante, es lo más increíble, incluso si te tienen que agarrar a latigazos una vez cada 2 meses. Incluso si te tienen que dejar por muerto tirado en una plaza después de haberte apedreado. Incluso si tienes que estar encarcelado. Con todas esas cosas, comparar a Cristo con mi currículum que hacía que la gente me aplaudiera versus hoy seguirlo y vivir todos estos dolores, sigue siendo infinitamente mejor. Y no solo porque me voy a ir al cielo y cuando Dios pida cuentas Jesús va a estar parado a mi lado, no solo es una esperanza futura, sino que en el presente, cada vez que yo morí para Cristo, fui vivificado a una dimensión de vida que era incalculablemente más valiosa y mejor. Y si es verdad para un tipo que estuvo al borde de la muerte un montón de veces, entonces es verdad cuando yo decido seguir a Jesús, simplemente diciendo la verdad por un costo. Simplemente compartiendo cuando pensaba que me alcanzaba justo para mí. Simplemente perdonando cuando tenía ganas de hacer todo lo contrario y tomar la venganza en mis manos. Cada vez que yo muero en esas cosas, en esas pequeñas cosas, si mi perspectiva es la resurrección final, cambia cómo puedo desenvolverme hoy. Y vivifica mi vida, mis problemas, mi cansancio, es real, lo presento delante de Dios, pero no tiene el poder de ahogarme, no tiene el poder de matarme, no tiene el poder de destruirme. Yo voluntariamente muero
porque en ese ejercicio soy vivificado. Así que lo que yo quiero hacer es orar. No sé si la consecuencia natural de esto es tan fluidamente clara, pero quiero invitarte, porque en mi oración quiero pedir al Espíritu Santo que Él venga y ministre lo que esta cuestión desde la lógica no puede proveer, y es que el Espíritu traiga en nosotros una perspectiva que traiga descanso frente a nuestros problemas hoy. Si tú estás lidiando con situaciones de crisis que parecen ser encrucijadas imposibles, si te sientes como en un ultimátum, en el que hay solo dos alternativas o tres, pero todas son malas, y parece que no hay forma posible de salir bien, relacionalmente, financieramente, laboralmente, no sé qué tipo de crisis puedas estar experimentando. No sé si estás experimentando justamente un tipo de agotamiento del que no puedes escapar. Pero el tipo de oración que quiero hacer es invitar al Espíritu Santo para poder tener una perspectiva del cielo respecto de cómo salir de cosas de las cuales por nosotros mismos es imposible. En Dios siempre hay un camino. Si yo estoy dispuesto a morir a la manera en que creo que entiendo todo, a ser sabio en mi propia opinión y a creer que la única forma en la que se puede salir de algo es de acuerdo a lo que yo tengo preconcebido, e invito a Dios para ocupar ese primer lugar y me atrevo en fe a que lo que Dios me muestre se transforme en algo que yo tome. Pues si yo lanzo un grito desesperado, digo, en esta parte de mi vida me estoy ahogando y Dios me habla, pero lo que me dice parece medio desafiante, medio loco, y luego no quiero hacer lo que me dice, entonces pierdo una oportunidad. Pero si te animas a invitar a Dios a esto, a mostrarte una forma de salir de cosas que parece imposible, vamos a orar por eso.